Jonás 1. Rechazar la palabra de Dios es muerte, porque ella es vida. El comentario de este primer capítulo nos lleva a un relato breve pero poderoso. Se nos cuenta cómo Jonás rechazó la misión que Dios le dio y las consecuencias que eso trajo para su vida. Vamos a ver que alejarnos de la palabra de Dios nos conduce a la tragedia y a la muerte, mientras que seguir la voluntad del Señor nos conduce siempre hacia la vida. El profeta Jonás desarrolló su ministerio en torno al año 790 a.C. Había sido utilizado por Dios para predecir la restauración de los límites de Israel en tiempos de Jeroboam II. El libro de Jonás comienza diciendo: vino palabra de Dios a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. Lo que sigue es posiblemente una de las historias bíblicas más conocidas. El relato del profeta que huye de la tarea encomendada, que es tragado por un gran pez, desde donde ora y clama desesperado a Dios, arrepentido, y el Señor lo salva para cumplir la misión que le había encomendado, alcanzando un gran éxito evangelístico, salvando a los ninivitas de la destrucción. En este primer capítulo se nos dice lo que Jonás hizo fue ser rebelde a la palabra de Dios. Huyó en el sentido opuesto al que el Señor lo había enviado. Nínive, hacia donde Dios quería que fuera, se encontraba al oriente de Israel, en lo que hoy es la frontera nororiental de Irak con Turquía y Azerbaiyán. En lugar de ir allá, tomó un barco desde Jope, en lo que hoy sería Tel Aviv, en dirección opuesta hacia el oeste, rumbo a Tarsis, que ha sido identificada por los estudiosos allí en las cercanías de Sevilla, España. Los marineros reconocieron la tormenta como un acto de los dioses y deciden echar suertes para descubrir quién era el culpable. Cuando los marineros echaron suerte para descubrir por causa de quién es que había venido esa gran calamidad, la suerte cayó sobre Jonás. Al oír que Jonás estaba huyendo del Dios que hizo el mar y la tierra, le preguntaron los marineros no creyentes al misionero, al creyente, le preguntaron: ¿qué haremos para que el mar se nos aquiete? Y el mismo profeta rebelde respondió: tírenme al mar y el mar se aquietará. Algunos indican que Jonás podría haber sugerido otro plan de acción, pero al aceptar la culpa e indicar que tenían que arrojarlo al mar, el profeta está implícitamente dejando de huir de Dios para aceptar su juicio y su voluntad. Habiendo pedido a Dios que los libre de la culpa por la sangre de Jonás, los marineros lo arrojaron al mar. El relato concluye señalando que la tormenta se calmó, pero Dios había preparado un gran pez que se tragaría y salvaría la vida de Jonás. Comentando este incidente, podemos repasar y afirmar este concepto. Si el profeta hubiese obedecido sin vacilación, se habría ahorrado muchas experiencias amargas y habría recibido abundantes bendiciones. Pero a pesar de eso, el Señor no abandonó a Jonás en su hora de desesperación. Mediante una serie de pruebas y de providencias extrañas, debía revivir la confianza del profeta en Dios en su poder infinito para salvar. Y Jonás aceptó esa oportunidad, como veremos en el resto del libro. Al ser rebelde a la palabra de Dios y hacer todo lo contrario, lo único que Jonás trajo sobre sí mismo y los que le rodeaban fue calamidad y una muerte inminente. Pero cuando el profeta decidió no seguir huyendo, aceptó la voluntad de Dios, aunque sea un castigo, permitió que Dios actuara sea cual sea su voluntad, dejó de huir en el sentido contrario a la palabra de Dios. Entonces Dios interviene, trae vida, preserva la vida de los marineros, conserva con vida a Jonás y envía nuevamente a Jonás a cumplir su tarea que salvaría la vida
de miles de ninivitas. Resumiendo, amigos, huir de la palabra de Dios solo trae calamidad, dolor y muerte. Oír su palabra y obedecerla trae vida, porque la palabra de Dios es vida. Jonás, a pesar de haber sido un profeta dedicado a Dios, estaba huyendo de Dios y tuvo que enfrentarse con las consecuencias de su elección hasta que finalmente reconociera y volviera plenamente a Dios. Necesitamos no solamente tener una fe formal, ceremonial, sino práctica, de fidelidad, de lealtad a la palabra de Dios. Que esa sea nuestra experiencia en este día y siempre. Vamos a orar. Señor, ayúdanos a aprender de Jonás que no necesitamos ser rebeldes a tu palabra, que lo que necesitamos es ser dependientes, que no necesitamos huir de ti, sino que lo que necesitamos es oír tu palabra, tu voz, y aplicarla y practicarla en nuestra vida. Bendice a nuestros amigos, danos un espíritu permanente de dependencia de tu voluntad. Oramos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo, amigos. Hasta mañana, si Dios quiere.